Saludos a todos, estamos en el día 39. Seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído día 39, 2 de 2. Segunda parte, segunda sección, capítulo primero. Puntos 1340 al punto 1355. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 1340. Al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Haced esto en memoria mía. Punto 1341. El mandamiento de Jesús de repartir sus gestos y sus palabras hasta que venga, no existe solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica que los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intersección junto al Padre. Punto 1342. Desde el comienzo, la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Punto 1343. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Desde entonces hasta nuestros días la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia. Punto 1344. Así, de celebración en celebración, anunciando el ministerio pascual de Jesús hasta que venga, el pueblo de Dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. Cuarto, la celebración litúrgica de la Eucaristía. La misa de todos los siglos. Punto 1345. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino, mártir, tenemos las grandes líneas de desarrollo de la celebración eucarística. Estos han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155 para explicar al emperador pagano Antonio Pío lo que hacen los cristianos. El día que se llama del Sol se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos, y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el presidente de palabra hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces, por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado y por todos los otros esparcidos por todo el mundo, suplicando
se nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, ser hallados por nuestras obras hombres de buena conducta y guardadores de lo que se nos ha mandado, y consigamos así la salvación eterna. Terminadas las oraciones, nos damos mutuamente ósculo de paz. Luego, al que preside a los hermanos se le ofrece pan y un vaso de agua y vino, y tomándolos, él tributa alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias por habernos concedido esos dones que de Él nos viene. Y cuando el presidente ha terminado las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente aclama diciendo amén. Y una vez que el presidente ha dado gracias y aclamado, todo el pueblo, los que entre nosotros se llaman ministros o diáconos, dan a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino y del agua sobre que se dijo la acción de gracias, y lo llevan a los ausentes. Punto 1346. La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de siglos hasta nosotros. Comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica: la reunión, la liturgia de la palabra, con las lecturas, la homilía y la oración universal; la liturgia eucarística, con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consecratoria y la comunión. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto de culto. En efecto, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. Punto 1347. He aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos. En el camino les explicaba las Escrituras. Luego, sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan y pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. El desarrollo de la celebración. Punto 1348. Todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda la celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando in persona Christi capitis, en la persona de Cristo cabeza, preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera: los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión, y el pueblo entero, cuyo amén manifiesta su participación. Punto 1349. La liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Después la homilía, que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios y a ponerla en práctica. Vienen luego las intercesiones por todos los hombres, según la palabra del apóstol. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Punto 1350. La presentación de las ofrendas, el ofertorio. Entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. Es la acción misma de Cristo en la última cena, tomando pan y una copa. Solo la Iglesia presenta esta oblación pura al Creador, ofreciéndole una acción de gracias, lo que proviene de su creación. La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien en su sacrificio lleva a la perfección
todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios. Punto 1351. Desde el principio, junto con el pan y vino para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta, siempre actual, se inspira en el ejemplo de Cristo que se hizo pobre para enriquecernos. Los que tienen y quieren, cada uno, según su libre determinación, da lo que bien le parece y lo recogen, y lo recogido se entrega al presidente, y él socorre de ello a huérfanos y viudas, a los que por enfermedad o por otra causa están necesitados, a los que están en las cárceles, a los forasteros de paso, y en una palabra, él se constituye provisor de cuantos se hallan en necesidad. Punto 1352. La anáfora. Con la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración, llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración. En el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la creación, por la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios 3 veces santo. Punto 1353. En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo, o el poder de su bendición, sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que quienes tomen por parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Algunas tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis después de la anamnesis. En el relato de la institución, la fuerza de la palabra y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. Punto 1354. En la anamnesis que sigue, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús. Presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él. En las intercesiones, la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el Obispo de las diócesis, su presbítero y sus diáconos, y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias. Punto 1355. En la comunión, precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Y este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, de la que a nadie es lícito participar, sino al que cree ser verdaderas muestras, enseñanzas, y se ha lavado en el baño que da la remisión de los pecados y la regeneración, y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó. Hasta aquí el punto 1355. Continuaremos con el punto 1356 en el próximo video. Gracias.